Una tabla puede ser muchas cosas. Puede ser una herramienta, puede ser una compañera. Puede ser el lugar donde una idea empieza a tomar forma. Para algunos es apenas un objeto, para otros es una manera de entender el mar. Hay tablas que nacen de una necesidad, otras de una obsesión, de años de mirar olas, de escuchar surfistas, de probar, equivocarse y volver a empezar. Porque detrás de cada tabla hay alguien que imaginó cómo debía sentirse, alguien que conoce el material, pero también conoce el surf, alguien que conoce todo lo que una tabla significa. Nico, el que te encarga una tabla nueva, ¿qué es lo que viene a buscar? Mira, viendo tantos fabricantes, Seba, en general me doy cuenta que la diferencia la marca como lo del proponerle establecer un vínculo, ¿viste? Y no hablar de una tabla que va a ser lo que se va a fabricar durante este primer proceso, sino como pensar en algo a largo plazo. Entonces el que viene por lo general, ¿viste? Se va de acá con la imagen de una charla que tiene que ver con algo integral, desde en dónde va a ser la tabla y hasta qué otras tablas tienen el Keeper. Entonces darle ese espacio en general al surfista para que se piense un poco, ¿viste? Cómo se imagina en el futuro, creo que es lo que hace la diferencia. ¿Qué tan importante es la información que te trae el cliente y cómo haces vos para tamizarla con lo que vos considerás que tenés que hacer en esa tabla para esa persona puntual, en su próxima nave? Ahí es la parte un poco de psicólogo como de tablas, de surfista. Es muy diverso, en general hay personas, ¿viste? Que después de tener una charla un rato, te das cuenta que su máxima preocupación es cómo va a estar pintada. Y otros que nada que ver, no le interesa para nada el aspecto estético y están puntualmente, ¿viste? Hasta dónde va a llegar el filo, qué configuración va a tener de quillas, qué volumen. Así que yo ahí trato como de un poco interpretar, ¿viste? Hacia dónde va la cosa en función de cada quien y después, si bien me voy a ocupar de todos los detalles de la tabla, voy a hacer hincapié en que si eligieron que sea, no sé, un naranja particular, sea ese naranja en vez de otro. Y si es un borde súper filoso, un borde súper filoso. ¿Cuánto tiempo te llevó dominar el arte de la escucha? De la escucha. Mirá, me sorprendió, me pensé que me ibas a decir del shape. No, eso después. Pero, y no, la verdad que yo creo que se me fueron 10 años. 10 años por lo menos para correrme como del centro del protagonista de la historia para darle, ¿viste? El protagonismo que corresponde. Te diría que sí, que 10 años. ¿Qué fue lo más loco que escuchaste? Lo más loco que escuché El manejo de ese arte, ¿no? Que ya tiene con el paso de los años. Mirá, lo más loco que escuché es de uno de mis mejores amigos, ¿viste? Hacer una tabla que no le funcionaba tanto. Y me llama impulsivamente y me dice, che, Nico, la pinté toda. Dice, ¿puede ser que me ande mejor? Esas cosas son espectaculares, porque vos estás como dándolo todo sin tener una tabla, detalle. Casi increíble. Increíble. Así que bueno, esa es una. Si la tabla no funciona, ¿la culpa es del shaper o del rider? Pienso que... Con mis amigos siempre decimos que es el rider la culpa. Yo creo que se dan tres casos. Una cuando es culpa del shaper, otra cuando es culpa del rider y otra cuando no hay un entendimiento entre las dos partes. Y creo que esa es la más común de todas. Viste que muchas veces el surfista viene al taller con la idea de que la tabla le funciona o no por tal característica. Entonces uno escucha, pero como shaper sabe que eso que le está dando, no sé, por ejemplo, estabilidad,
no tiene que ver con el rocker, por decirlo, tiene Claro. que ver con otro aspecto de la tabla. Y por ahí esa persona está convencida de que es por la tabla que tiene, con ese rocker le da mucha estabilidad. Entonces, bueno, por un lado tenés como que aprender a interpretar, es decir, ¿qué tendrá esa tabla que le da estabilidad, que no es el rocker? Y después, por otro lado, a la hora de la entrega de esa tabla, también tiene que tener un rocker similar al que él pensaba que le da estabilidad, claro, por más que vos hayas trabajado en otro aspecto que era lo que le daba eso. Entonces, cuando esa interpretación más ese acompañamiento está, yo creo que se llega a un buen resultado, indistintamente de cómo es la comunicación. Ahora, cuando en este caso el shaper nada más va hacia su idea de lo que es la estabilidad y se olvida del surfista, muchas veces se da que cuando el surfista recibe la tabla, ya no recibe lo que se estaba imaginando. Yo pienso que muchas veces en esos casos resuelve más una tabla de stock que una tabla pedido. Y la tabla pedido es cuando también el surfista está dispuesto a dar, viste, parte de su surf en experimentar eso que tiene debajo y en función de eso, bueno, ver qué es lo mejor que puede sacar. Y cuando aparece la tabla mágica, en general es en esas características, claro, que no es exactamente, viste, lo que estabas buscando ni lo que te imaginabas, pero te da algo que no te esperabas. Y a partir de ahí, bueno, viene una magia. Se la ve armónica. Vamos bien. ¿Qué momento sentiste que habías dejado de aprender a shapear y ya te empezaste a considerar shaper? Dicen que se te van como 600 tablas hasta que le agarras un poco la mano al oficio. Y no sé, yo en mi caso soy como tan obsesivo que sigo, viste, con esa misma sensación. Justo vengo leyendo bastante como del síndrome del impostor. No sé si escuchaste alguna vez, pero es eso como que al final nunca crees que lo que estás haciendo, viste, es mérito tuyo, sino como que, bueno, a mí un poco me pasa eso todavía, ¿viste? 20 y pico de años haciendo tablas y cada tabla que hago, ¿viste? Encuentro como algo que no me gusta del todo como está. Entonces no me siento como Nico ya es el shaper, ¿viste? Siento que esta búsqueda no se termina nunca y que hay momentos en donde te sentís mejor como shaper y hay momentos en donde te sentís un queso. Como me parece que debe pasar en todos los oficios, ¿no? Como que venís en una raya como de aciertos, espectacular. Y de repente por alguna razón, viste, esto es un trabajo artesanal y la realidad muchas veces te supera porque donde te equivocaste en no sé, o sea, una marquita que le hiciste al foamy ya es como que no quedó al 100, quedó con eso. Y tenés que convivir con eso toda tu vida porque después se la entregás al surfista que aunque no lo vea vos lo ves. Así que bueno, te diría, Seba, que no he tenido esa sensación todavía de decir, bueno, ya está. Bueno, mira, acá vamos a cortar el outline de un 6-4, estilo huevito. Para después editarlo. De esa primera tabla, de las 600, malas que salieron. ¿Qué te acuerdas de esa primera tabla? Mira, las primeras... ¿Fue para vos, para un pedido? Un amigo me dijo, che, hagamos tablas. Pusimos a hacer tablas para nosotros y las primeras 6 tablas fueron un desastre. Innovábamos en todo, viste que hoy por hoy uno va, compra un foam, el foam ya tiene el rocker, entonces aunque no mandes a hacer un shape en una máquina, pues ya pones en tus caballetes un foam con un rocker y más o menos ya ves la tabla. Nosotros en ese momento lo hacíamos como con unos bloques de polifán, que es algo parecido al telgopor, pero que venía en una plancha recta y le cortábamos nosotros a la mitad y nosotros le poníamos también un alma, pero sin tener referencias de almas, ni moldes, ni nada. Entonces quedaban como o extremadamente bananas o rocker invertidos. Y en ese punto te digo que tanto en mi surf como en el surf de varios amigos de alrededor, yo creo que fueron 3-4 años de una involución en nuestro surfing por culpa de esas tablas. Así que mi recuerdo de esas tablas es como que eran un desastre. Realmente, esto ya entre nosotros, años después, viste, como gente que no vi más, traté de recuperarlas. Algunas las recuperé y les hice tabla nueva, como decir, che, gracias por confiar en esa etapa, pero me gustaría mostrarte otra versión de mí, viste, como un desastre se va. ¿Qué fue lo que más te enriqueció en el proceso de experimentar con materiales
y en la búsqueda de nuevas formas? Mira, lo que más me enriqueció me parece que tiene que ver con el mar en sí mismo. Como que los materiales van apareciendo después de una búsqueda que tiene que ver, viste, con lo marino, ¿no? Con el surfear, con el viajar. Entonces de repente la misma tabla que te anda acá en Mar del Plata, o acá en Mar del Plata en la zona norte, no te anda tan bien en la zona sur, de la zona sur te vas de viaje a otro lado y tampoco responde de vuelta. Entonces, de repente yo creo que a cualquier shaper que hace su trabajo a conciencia se le van, no sé, una cantidad de años, no digamos cuánto, para todos es distinto, pero encontrándose dentro de cada tabla, en mares distintos, con situaciones distintas. Entonces, no sé, a mí me pasó en lo personal que para olas que son más poderosas, con no solo mayor fuerza, sino mayor tamaño, una tabla livianita no te sirve. Entonces, todo lo que estás haciendo acá en Mar del Plata, viste, para una tabla cortita que te devuelva en una maniobra, qué sé yo, te vas de viaje a otro lado y eso, viste, es como que no funciona. Entonces, volvés al siguiente año a ese mismo lugar con tablas, viste, más preparadas para esas olas. A veces es más grande, viste, a veces con otros shapes. Y muchas veces tiene que ver con una laminación más poderosa también. Entonces, en ese sentido, te podría decir que me fui encontrando con las dos cosas. Por un lado, con todo el laburo hidrodinámico, ¿viste? Para las diferentes condiciones, y por otro lado, con todo un laburo de diferentes tipos de almas, diferentes tipos de laminaciones, para que aguanten, ¿viste? Otras condiciones. En lo actual, que empecé a trabajar con esto de las tablas de madera, otra vez lo mismo. Siempre me pareció un poco ajeno a todos los materiales que estábamos usando en la industria de surf comparado a los surfistas, que en general amamos la naturaleza. Y yo en lo personal siempre me crié, viste, en espacios con mucho monte, con mucho verde, baldío. Entonces, ahora que apareció la madera y puedo llevar todos los modelos de mis tablas, viste, a este nuevo material, también me resulta un desafío, pero me parece espectacular, porque es un recurso que siempre estuvo y de alguna manera siento que puedo agradecerle al oficio, ¿viste? Y al planeta, haciendo la misma tabla que hago siempre, pero con un material más noble, ¿viste? Para el medio ambiente. Estamos en un momento en donde el pasado y el presente, el pasado y el futuro, perdón, conversan en un presente donde todavía hay mucho para experimentar. ¿Cómo lo vivís vos esto puntualmente hoy en tu laburo acá en el taller como shaper? Lo recontra disfruto, Seba. Te digo la verdad, cuando empecé a shapear era imposible, no sé, conseguir un surfform, por decirte. En la actualidad, no solo es muy ágil conseguir todos los materiales, viste, que uno usa para hacer tablas, sino que también es muy fácil el acceso a la información. Entonces, sí, a mí me pasa, para engancharlo con la pregunta anterior, ¿no? Que si tengo que hacer una comparativa entre esta tabla que estoy haciendo en agave hueco, comparada a una tabla de PU, o sea, me pongo en cualquier inteligencia artificial, le pido que me prepare 2 o 3 gráficos comparativos, viste, entre volumen, peso, viste, características de resistencia, flexibilidad, y tengo como un montón de información a la que no hubiera accedido, viste, nunca en todos estos años, si lo hubiera hecho hace 15 años atrás. No sé, yo hace muchos años empecé a hacer las mini Simmons, y ya encontrar información sobre Bob Simmons, si no te la cuenta alguien, viste, que tuvo acceso, viste, directo a esa información, era muy difícil. De hecho, a mí me pasa que valoro muchísimo, viste, cuando llega la fuente que te dice, no, yo tengo una tabla de tal, viste, podés venir a verla, me la hizo para mí tal año, por tal característica. Entonces, en el presente uno accede a toda esa data que hace años era impensado, y yo con toda esa información puedo hacer un montón de cosas, ¿viste? Desde herramientas hasta diseños. Así que la verdad yo la revaloro el presente en ese sentido. Y después también, como siempre en todos estos años, como cuanto más avanza la tecnología, yo más claridad tengo sobre lo artesanal. Entonces, para mí, que se separe tanto la brecha entre un producto industrial y uno artesanal es espectacular, porque yo puedo reivindicar mi oficio de esa manera. ¿Cómo? Tratando de hacerlo cada vez mejor,
¿Y cómo lo hago cada vez mejor? Accediendo a esa información que me da la tecnología y esas herramientas, pero sin moverme del eje, que es lo artesanal. Después de tantos años, ¿no?, trabajando en esto, ¿en qué lugar puntual de tu oficio sentís que encontraste un lugar? Che, yo soy especialista en esto. Dentro del taller, esto es lo que más me gusta hacer, lo que más fácil me sale después de tanto haber investigado y lo que más disfruto hacer. Mira, te voy a decir algo controversial. Yo un poco soy, una contradicción en sí mismo, pero creo que lo que más disfruto hacer no es lo que mejor me sale, ¿no? Me encanta shapear y lo que quiero hacer es shapear, pero de repente me encuentro laminando, lijando, poniendo sistemas, pintando. Finalmente todo eso lo hago para que el producto final, que es la tabla, esté lo mejor resuelta posible en todos sus aspectos. Entonces, indistintamente lo que más disfruto, que es la parte del shape, que es como el desafío, el otro me parece re importante. Y te voy a dar un dato más. Capaz que uno de los momentos que menos valor tiene la tabla es para los oficios estos, ¿no? Es el lijado. Pero por otro lado, yo cuando me pongo a lijar mis tablas, es el momento también de menor presión de todo lo que tiene que ver con la fabricación. Pues estás shapeando, te equivocaste una cosita, no hay vuelta atrás. O sea, estás laminando, estás contra reloj, te equivocaste, no hay vuelta atrás. Estás pintando, lo mismo. Ahora, lijando es muy difícil que uno se equivoque, porque ya tenés la tabla resuelta, va sobre un plano. Así que te diría que lijar es algo que disfruto bastante últimamente. Pero los últimos 3 años, antes te hubiera dicho que era lo que menos me gustaba. Así que medio como que voy, voy cambiando como mi preferencia de las tareas en el taller. Ahora mismo me gusta mucho lijar y shapear, como que eso serían las dos cosas que más disfruto. ¿Qué memorias guarda una tabla y qué representa todavía para vos, ¿no?, aunque sea una tabla que ya no usás tan seguido para surfear? ¿Y qué tan importante tenerla todavía, no? Viste que hay gente muy desprendida que por ahí, no, si bien el amor hacia los objetos es una cosa que no está bien para mí, pero a ciertas cosas sí, ¿no? O sea, un auto viejo, una tabla. Hay gente que por ahí no tiene esa relación tan carnal, por decirlo de alguna manera, con una tabla. Yo soy bastante desapegado, es como que de repente, no conservo casi nada de cosas, importantes que he hecho. Y hay algo que me pasó especial con las primeras tablas, que me funcionaron en Cicatela, un GAN que me compré allá el primer año que fui, lo mismo, llegué con tablas hechas por mí, lo más grande de un 7.2, no. Entonces me tuve que comprar un 8.6, son caras las tablas largas allá, sanas, así que la opción era comprar tabla partida, compré una tabla partida, la arreglé, la usé, y después los años siguientes también me fui haciendo otras, pero las que conservo son esa que me compré el primer año partida, y una que me hice el tercer año que fui, que es una rojita, que ese fue como un GAN que me andaba espectacular. Así que tengo ese 8.6 y ese 8.2. Y la verdad que creo que tiene un valor emocional, por sobre todo por una cuestión de empujar los límites que uno mismo tiene, ni siquiera comparando con los otros, porque allá son todos maestros, y todo lo que uno puede hacer ahí es muy chiquitito, pues valen los mejores del mundo. Entonces es contra uno mismo, como esa carrera. Y la verdad que creo que no me he podido desprender de esas tablas, por todo el valor que implica haber ido varios años para allá, y estar como sentadito en la arena diciendo, bueno, es mi momento. Y después hay un montón de tablas que quizás tienen mayor significado histórico para lo que es Aqua en sí, y me desprendí de esas tablas como si no valieran nada. Me arrepiento, o sea, algunas quisiera recuperar, capaz que en el futuro tengo la posibilidad de las recupero, pero esos dos ganes son los que no pude desprenderme.